¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver nuestro resumen de esta semana. Estamos en la semana número 3 y vamos a ver la clase número 7 y la clase número 8 de la materia Principios del Reino. Y en esta clase vamos a estar viendo acerca de reinos, hablando acerca del reino de las tinieblas y el reino de Dios, lo que cada uno de ellos conlleva, qué es cada uno de ellos, sus leyes, cómo funcionan cada uno de ellos, el reino de luz, el reino de tinieblas. Vamos a ver cómo se trabaja en cada uno de estos y las cosas importantes que debemos saber acerca de cada uno, más que nada del reino de Dios, que es en el punto en el que estamos. Es bueno conocer el reino de las tinieblas para saber a qué nos estamos enfrentando y cómo enfrentarlo. Pero más que nada es conocer el reino al que pertenecemos y caminar de acuerdo a los principios de ese reino, los estatutos, los decretos, las leyes que rigen este reino, que es el reino de Dios. También vamos a ver en esta semana lo que es el poder del conocimiento en el reino de Dios, ¿no? Y vamos a estudiar un poco lo que es la palabra conocimiento, lo que debemos saber, lo que debemos conocer. El reino de Dios, vemos que se tiene que conocer y debemos tener el conocimiento de lo que es el reino de Dios. El reino de las tinieblas obtiene su poder de lo que nosotros no conocemos. Eh, Nosotros debemos estudiar acerca de lo que es el reino de las tinieblas para tener un entendimiento más claro y comprender un poco más el por qué recibimos ataques, el por qué recibimos dificultades y todo eso, pues porque obviamente estamos en el reino de luz y el reino de las tinieblas es todo lo contrario y buscará deshacer a aquellos que sean parte del reino de la luz. Satanás aborrece la palabra de Dios, eso ya lo sabemos, pero él no tiene ningún arma con que hacerle frente a la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que conocer la palabra porque cuando la palabra de Dios es enseñada o proclamada, Satanás inmediatamente intenta robarla o cegar o confundir la mente de las personas para que no entiendan ni crean. Como gobernantes del reino de la oscuridad, Satanás le teme a la luz y también teme a aquel que es la luz y a todos los que caminan en luz, esto es, a los hijos de Dios. Entonces vamos a conocer la diferencia entre el conocimiento terrenal y el conocimiento espiritual en el reino de Dios, cuál es uno, cuál es otro, qué hace uno, qué hace otro, y vamos a estar conociendo que es importante que la palabra de Dios ilumine nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestro intelecto para poder caminar de acuerdo al propósito y a los principios de Dios. Debemos crecer en el conocimiento del reino de Dios, ¿no? Conocer la palabra, conocer lo que dice, el comienzo de la palabra, la estructura de la palabra de Dios, ¿no? El conocimiento y la fe se obtienen por el oír, por el estudio, eh, siendo instruidos por el Espíritu Santo y aceptando la instrucción. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver las bendiciones de crecer en el conocimiento de Dios y lo que Él nos ha dejado para seguir adelante y para seguir avanzando en lo que es el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte de la clase, de nuestra clase, de nuestra materia, vamos también a estar llegando a temas de mucha relevancia y uno de ellos es la mentalidad de reino. Como lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra mente. Debemos de cambiarla primeramente para que así podamos entender y comprender todo lo que es el reino de Dios y lo que tenemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante estar atento a esto, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos,
y seguir adelante conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta semana. Yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida y que va a ser de mucha edificación. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en el resumen de introducción de nuestra materia. Dios le bendiga.